tenemos un seminario que muestra el trabajo multidisciplinario que se está llevando a cabo en el núcleo INVENT, un núcleo de investigación que actualmente está funcionando dentro de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, está la Facultad de Ciencias Agrarias, está la Facultad de Arquitectura, y de alguna forma muestra un trabajo que va aplicado directamente al tema de Smart Farming o agricultura inteligente, en el cual hay varios diversos académicos de diferentes institutos que están trabajando. Y hoy en día vamos a tener al profesor Emil Osorio, que nos va a hablar acerca de tipologías de invernadero y de un trabajo que se está llevando a cabo en esa línea. Emil, te dejo la palabra. Gracias, Pedro, por la invitación y por la introducción. Voy a pasar a compartir inmediatamente la presentación para que nos vayamos inmediatamente al tema que nos convoca. Voy a ajustar aquí mi pantalla. Espérame un segundo. Ahí está. Ya. Bien, como voy a comenzar, sí, esto va a ser una suerte de recorrido por lo que ha sido el proyecto en sus antecedentes. Es más bien una precuela de lo que ha sido el proyecto de invernadero inteligente del proyecto FIC Los Ríos, ¿cierto? El proyecto FIC 2002. Y que está encabezado por el doctor Rodrigo Acuña, de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. También está compuesto por el profesor José Mardones, Daniel Sempe, Alex Moscoso, y también han pasado estudiantes de distintas facultades y están participando estudiantes de distintas facultades también. Julio Martínez también, importante, es parte del equipo. Entonces es un equipo, como decía Pedro, el proyecto es un proyecto multidisciplinario, pero que tuvo un antecedente anterior, del cual nos tocó participar al doctor Rodrigo Acuña y a mí, que tiene que ver con un estudio que se hizo en las zonas rurales de la región de los ríos. Uy, ¿cómo avanzó esto? Y que tenía que ver con identificar lo que llaman en innovación, en algunos espacios de innovación, lo que se llama el dolor. El dolor en este caso, de los productores hortícolas de la región de los ríos, especialmente el dolor de las llamadas agricultura familiar campesina, que no necesariamente tiene que ver con la subsistencia, sino que con la producción a menor escala de justamente hortalizas. Este estudio en el que participamos anteriormente fue liderado por el agrónomo UAT César Muñoz y su equipo, que nos invitaron a participar. Y correspondía a un proyecto FIA, hay que mencionarlo también, de innovación. Pero el tema que quisiera destacar de este estudio y del trabajo que posteriormente se ha hecho a través del proyecto FIC, que es el trabajo que nos convoca, tiene que ver por un lado, tiene que ver con aspectos metodológicos de cómo identificar desde la innovación esos dolores, o sea, esas necesidades, esos problemas presentes en el territorio y que están asociados, por supuesto, a grupos humanos que generalmente en nuestras disciplinas más de la ingeniería, de la arquitectura, de la construcción, probablemente estamos no tan cercanos al factor humano de las soluciones que estamos entregando. Entonces, queremos conversar de esto hoy, brevemente en la presentación. Y en términos de arquitectura, la mirada que se desprende de este estudio, ¿cierto?, tiene que ver con esta identificación de ciertas tipologías de invernaderos que nos permiten entender que hay toda una cultura, un sistema tradicional, algunos aprendizajes, pero también hay algunos mitos que hay que intentar
escudriñar y ver si realmente se pueden mejorar mitos que tienen que ver con distintas maneras de concebir un invernadero, cómo construirlo, cómo operarlo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a presentarles hoy es una mirada desde la arquitectura del concepto del invernadero. Probablemente hay información que han conversado anteriormente, es la misma, pero se van a ir fijando que el enfoque es distinto. Y eso es lo que enriquece este proyecto, que tenemos distintos enfoques y que no son, no se topan, digamos, sino que al contrario, se complementan. Entonces, el objetivo, ¿cierto? Dentro de todo es, los objetivos específicos, vámonos a eso, ¿cierto? Desarrollar la caracterización de los productores hortícolas participantes, quiénes son, cómo construyen, cuáles son sus, después identificar tipos y formas de construcción de invernaderos. Ahí aparecen las comunas de las zonas rurales que estuvimos visitando y que actualmente en Mafil, por ejemplo, todavía estamos haciendo pruebas. Y después identificar desde la experiencia, conocimiento y saberes de los distintos actores potenciales mejoras en los ámbitos de construcción, manejo y uso de invernaderos, generando soluciones por medio de opciones innovadoras. En este estudio también participaron servidores públicos, académicos, autoridades y, por supuesto, los protagonistas principales eran las horticultoras y los horticultores, ¿cierto? Principalmente, yo creo que si hay un concepto metodológico para trabajar en este espacio que se generó para obtener estos antecedentes, diría que el concepto que lo resume es el focus group de todos estos conceptos que aparecen en taller, Café Mundial, focus group. En realidad son focus group que se iban escalando, a veces eran una mesa de, qué sé yo, 4 o 5 personas, después era todo un plenario, ¿sí? Y en donde interactúan, como les decía, las horticultoras, los servidores públicos, los técnicos que están en los distintos servicios públicos que están actuando en el territorio en el tema específico de la producción de hortalizas. Bueno, veamos cómo se recolectó la información en este caso. Como se mencionó, esto fue hecho a través de talleres, pero lo primero era identificar a los productores, a las o los productores, ¿cierto? Y por ejemplo, en su diversidad de tipos de producción, variedad de producción, y también sus formas de producción, que tenía que ver, por un lado, tenía que ver con la producción a campo abierto, ¿cierto? Al exterior, y también bajo lo que llamamos bajo cubierta o bajo plástico. ¿Tiene una pregunta ahí, parece? Ah, sí. Lo que llamamos bajo plástico, que es en definitiva los invernaderos. Entonces podían decirnos, por ejemplo, cuántas hectáreas o metros cuadrados tenían al exterior, qué tipos de cultivos, lo vamos a ver, ¿cierto? Que aparece en esta tabla que tenían que ir completando en las distintas mesas. Las distintas mesas iban siendo temáticas. En una mesa tenían esta tabla y todos previamente se habían identificado con este carnet del hortalicero, sabíamos quiénes eran y cuál era su dolor. Eso era como insistir en ese concepto que es súper importante para generar esta innovación. Y entonces les fuimos preguntando cuáles eran la diversidad de su producción, si tenían hojas, si tenían frutos, raíces, otro tipo de producción. Y lo importante de esta tabla era conocer si efectivamente esa producción se podía extender en el periodo de un año o algunos meses, qué pasaba en invierno, qué pasaba en verano, eso lo queríamos saber cuáles eran sus prácticas y cuáles eran sus éxitos y sus fracasos para ponernos en ese escenario, desde ese escenario poder tratar de generar innovación. Después, otro tema era el manejo ya directamente del cultivo bajo plástico, que es lo que llamamos el invernadero, ¿cierto? Cuáles son las actividades
de acuerdo a la experiencia eran buenas prácticas y qué importancia tenían, si eran muy importantes o poco importantes. Esto lo vamos presentando en estas tablas. Luego, otro enfoque importante tenía que ver con la construcción, ya con un aspecto que entramos en una suerte de en mundo incierto, ¿cierto? Incierto la respuesta. Pero tenía que ver con criterios que son, que uno podría pensar que están ya adquiridos en estos territorios y no siempre es así. Por ejemplo, ¿qué tipos de criterios? Son la exposición al sol del invernadero, cosa que parece de perogrullo, la posibilidad de anegamiento, la separación con respecto a otras estructuras, el tipo de estructura, los materiales, el tipo de plástico, la madera, si no era madera, en general, todos los datos que nos permitieran a nosotros hacernos una idea de la diversidad de experiencias, pero también algunos ciertos patrones de construcción de estas tipologías, para poder en el fondo ir empezando a construir estas tipologías, que es lo que vamos a presentar en un momento más. Después en otra mesa, el grupo, que eran más o menos 80 personas, se fue, y estos fueron varias sesiones, no fue una sola. Entonces en otra mesa también se les pedía que dibujaran su invernadero. No hay que ser un experto en dibujo para dibujarlo, sino más bien identificar lo esencial del invernadero. Y realmente fue una buena recolección de información a través de esta herramienta, ¿cierto? En el que dibujaban, nosotros les íbamos asesorando, les decíamos cómo representar ciertas cosas, ¿cierto? La planta, la elevación del invernadero, más o menos si tenía la estructura podía aparecer o no, en general fueron apareciendo las estructuras, pero también aquí aparecieron cosas como la orientación. Les pedimos que orientaran el dibujo también en el sentido del asoleamiento, de la trayectoria solar. Entonces aquí también hay un tema importante que vamos a ver cuáles fueron sus consecuencias. Y por último, en una cuarta mesa, les hacíamos ver escenarios futuros y proponerles plantearles cuáles serían las propuestas que ellos esperarían, ¿cierto? Las propuestas de mejora para la producción bajo cubierta, en este caso los invernaderos, para el funcionamiento de los invernaderos desde distintos ámbitos, ¿cierto? Diseño, la asesoría, el acompañamiento, la materialidad y los recursos disponibles. Y cuando hablamos de recursos, no solamente hablamos de recursos propios de los productores, sino también recursos, el acceso a ciertos materiales, el acceso a ciertos recursos en el territorio o en relación al territorio, que a veces no es sencillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que fuimos encontrando? Primero, identificamos, y esto yo hablo en plural, ¿cierto? Pero en realidad, sin ser el experto, pero de esto se trata, hay que insistir en eso, de esto se trata el trabajo multidisciplinario y es un aprendizaje diario, y muy importante. Entonces, ¿qué es lo que fuimos encontrando en estas tipologías? Es que la producción se concentra principalmente en la lechuga y el cilantro, pero principalmente la lechuga. Ese es el tipo de hortaliza que más se produce en el bajo cubierta. Habían otros tipos también, pero hay un tema también de demanda del mercado. La lechuga es uno de los productos más demandados, sobre todo en periodos donde hay más desabastecimiento, ¿cierto? Que es en el invierno. Entonces teníamos que casi el 70% de los usuarios está produciendo lechugas, independiente del periodo. Después, ahora referido netamente a la tipología, qué tan importante pensaban ellos que era la exposición al sol para que opere un invernadero. Y aquí ya empezamos a encontrarnos con algunas sorpresas. Si bien no deja de ser importante, tenemos que un 42% lo ponía ya como en una situación de crítica, o sea, que era demasiado importante. Pero después va decayendo un poco
el nivel de importancia que se le otorga a que un invernadero esté expuesto correctamente al sol, al asoleamiento, o sea, que se beneficie, que sea un eficiente captador de energía, en este caso de la energía solar, que es obviamente la fuente principal del funcionamiento del invernadero, incluido en territorios más extremos. No deja de ser invernadero, no pierde su esencia. Luego, otros asuntos importantes para entender las lógicas constructivas y tipológicas de los invernaderos era qué importancia le otorgaban a que otras estructuras, por ejemplo una casa, o un granero, o un establo, o cualquier tipo de equipamiento dentro del campo, u otros invernaderos, le hicieran sombra al invernadero, o sea, la separación con otros equipamientos, con otras estructuras. Y nuevamente vemos que un 24% más unas fracciones en menor grado le otorgan importancia. Aquí también hay un tema de que, por un lado, entonces de estos dos gráficos podemos decir, claro, por un lado se le da importancia al sol, una importancia relativa, y también una mucho menor importancia a la generación de sombra, o sea, lo que nos quita el sol. Entonces ya se pueden empezar a hacer una idea de que empezamos a encontrar que el dolor, empezamos a asociar el dolor al este dolor hablamos de en innovación, no dolor físico, lo que nos falta, lo que nos aqueja, empezamos a asociarlo a ciertas prácticas que están invisibilizadas y que no son tan positivas siempre. Dentro de un universo de prácticas que sí son súper rescatables y que se incorporan definitivamente al proyecto que nos convoca. Después, asuntos como la dirección predominante del viento, siempre había una preocupación en las hortaliceras y hortaliceros de que el viento, sobre todo en periodos más fríos, el viento era un factor importante para emplazar o para construir digamos, para construir el invernadero, y sus características tenían que tener cierta preparación para esos vientos. Entonces ahí también había una limitante, y eso también se recoge, se reconoce. Después, qué tan importante era la ventilación natural, y aquí hay otro tema que va como en el sentido contrario al de la captación del sol, que tiene que ver con la ventilación, porque por supuesto hay algunos periodos del año en que es necesario ventilar con, no algunos periodos, en realidad es una práctica constante, pero por supuesto hay algunos periodos que es necesario ventilar aún más. Y en general se considera poco importante el aspecto de ventilación. Esto con excepciones, ¿cierto?, que quedaron registradas también a través del taller. Como ven, estamos hablando de prácticas que están es un asunto más bien cultural, social cultural, pero que, ¿por qué se relevan? Porque obviamente que esto repercute en las actuales tipologías, pero siguen siendo unas prácticas locales, entonces también se reconocen ciertos beneficios de algunas prácticas, o sea, digamos, es humano, a eso voy. Después, los tipos de materiales disponibles en el mercado local, esto es súper importante y tiene que ver con el acceso a recursos y a materiales para la construcción de los invernaderos. O sea, no todos los invernaderos los traen no sé, de Israel o de Europa o de Santiago, sino que la mayoría o un buen número son construidos con los recursos y materiales disponibles en los territorios. Y después, y la otra pregunta que tiene que ver con qué importancia le otorgan al volumen, a las dimensiones, al alto, al ancho y al largo de los invernaderos. Y aquí hay una importancia relativa, y esto tiene que ver por el trabajo que hemos hecho en el equipo liderado por el doctor Rodrigo Acuña, como les mencioné. Tiene que ver, el volumen es súper importante porque tiene que ver con la conservación de la energía dentro del invernadero. O sea, estos invernaderos tienden a ser muy pequeños, lo vamos a ver, bueno, mejor veámoslo en las diapos que vienen. Pero si tienden a ser muy, muy pequeño el invernadero, tienen menor capacidad de conservación del calor y, por supuesto, de la captación misma. Entonces, identificamos en este estudio
que es parte, insisto, es parte de una trayectoria de lo que es el proyecto FIC actual. Identificamos 5 tipos de invernaderos y incluso les pusimos nombres, pero que tienen que ver con asuntos como los metros cuadrados, como las alturas de las cumbreras, ¿cierto? Las cumbreras, les recuerdo, es la parte más alta, esa punta en las cubiertas de los invernaderos. Hay el perfil 3, por ejemplo, tiene presenta una característica con respecto a ventilar a través de la cubierta. El perfil 4 tiene que ver con la duplicación del perfil porque tiene mayor superficie para la producción y así. Entonces, se va configurando entonces distintos tipos de tipología. Aquí a la izquierda arriba vemos estos tipos de perfil, de estas tipologías, y podemos ver que en términos de, en promedio, en estos productores, encontramos que en este estudio, bueno, se encontró que tenían había un promedio de 100 metros cuadrados en las tipologías, pero en realidad en la realidad del campo, de la producción de la agricultura familiar campesina es mucho menor ese promedio. Excepcionalmente encontramos ese tamaño, aunque ese tamaño es bastante eficiente para tener una producción que pueda ser rentable, en este caso. O sea, determinamos que 100 metros cuadrados sí era una superficie rentable para un invernadero. ¿Qué significan estos 100 metros cuadrados en un invernadero? Significa que el área de producción, o sea, el suelo que está al interior del invernadero, ofrece esa superficie, estos 100 metros cuadrados, para la producción. Bueno, y también eventualmente un pasillo para servir esa producción. Pero ese es el significado de la superficie, eso es lo importante. Entonces, obviamente, a mayor superficie, si todo sale bien, hay una mayor rentabilidad para la producción. Esto tampoco se trata de una producción de subsistencia para la agricultura familiar campesina. Siempre está, la idea de la innovación es ir a buscar, ¿cierto? En este caso, la mejor rentabilidad de la producción, que es a menor escala, obviamente. Entonces ahí pueden ver en promedio, el volumen promedio que aparece a la derecha ese es como una tipología promedio, ¿cierto? Pero si uno va al desagregado de estos perfiles, le pusimos nombre, ¿cierto? Cuando hablamos de capilla estamos refiriéndonos al perfil a 2 aguas, que es el que más se repite, es el más usado dentro del universo de la región de los ríos, por lo menos. Entonces tenemos un perfil de capilla simétrica. Tenemos tres perfiles que son capillas simétricas, o sea que tienen las aguas en el mismo ángulo, las aguas de la cubierta. Cuando hablamos de aguas, hablamos de agua de la cubierta, ¿sí? Si los miramos de lado. Y cuya diferencia tiene que ver primero con la proporción del alto con el ancho. Ese es más o menos lo que determinamos, y también la relación, obviamente, de cuánto en proporción sube la cumbrera, que insisto es la punta de la cubierta, ¿cierto? Sube en relación al alto de los muros. Entonces, todo esto parece que fuera o sea, aquí apuntamos, ¿cierto? Apuntamos a determinar también cuáles son los volúmenes de esta tipología, y bueno, y a continuación también les vamos a mostrar cómo se construyen esas tipologías. Y después está el capilla asimétrica, que era el que tenía este desnivel en las cubiertas, esta diferencia, justamente para poder beneficiar, tener la oportunidad de abrir una ventilación a nivel de cubierta. Sabemos que por el efecto de la volatilidad, por el efecto de convección, ¿cierto? El aire podía ser expulsado al nivel de la cumbrera, entonces esa diferencia de altura de estas 2 aguas, ¿cierto? Permitía tener esa apertura para expulsar las masas de aire más cálido. Después teníamos el capilla modificado, ¿cierto? Que es, como les decía, que está duplicado en la búsqueda de aumentar la superficie de producción.
Otra cosa importante, también relacionada con la ventilación, es la relación de lleno y vacío del plástico, en este caso, de todo lo que está cubierto por el plástico. En general encontramos que es alrededor de 6% son vanos que tienen que ver principalmente con ventanas para ventilar. Y todo el resto, o sea, más del 90% está cerrado. Esto quiere decir que no, también habla de una cierta despreocupación por la práctica de ventilar el invernadero. Son cosas que vamos a ir recogiendo y que vamos a ver cómo se traducen en el diseño. Entonces, ¿qué es lo que conversábamos al interior del equipo? Que alrededor, me parece, ahora se me fue la cifra, pero son 20, 30%, la relación debe ser 20 o 30%, entre 20 o 30% de apertura en la fachada. Puede ser la cubierta, puede ser los muros, etc. ¿Cierto? Entonces, esa es la relación. Entonces, este perfil habla de que en términos constructivos y de práctica no se estaba considerando mucho la ventilación como algo importante. Y esta imagen que vemos lo refrenda. Después la estructura mayormente están construidos en madera, con sistemas de poste y viga, con ciertos arrastramientos, y los materiales de la cubierta en general nylon, policarbonato, que sobre todo el nylon ofrece una duración menor, ¿cierto? Se está reemplazando al año o cada 2 años, y eso es un tema también. Y en la distribución interior, en general, encontramos que las circulaciones son por un pasillo central. Y en otros invernaderos, que corresponde al perfil de capilla duplicado, que tenía 4 aguas, encontramos que ese tipo de invernaderos puede tener hasta 2 pasillos interiores para poder servir a las zonas de cultivo, en este caso. Eso también se está revisando y vamos a ver cómo influye. Bueno, aquí lo que les había comentado sobre la ventilación, aparecen distintas estrategias. Podríamos reducirlas a 3, ¿cierto? El que es la estrategia de ventilación cruzada, que es cuando se oponen 2 vanos en 2 muros opuestos o paralelos a cierta distancia, y se pueden abrir esos 2 vanos y se produce ese movimiento, ese flujo de aire. Algunos no solamente lo imaginaron a través de ventanas, sino que en algunos casos, en algunos invernaderos, está imaginado a través de las puertas, o sea, a lo largo del invernadero. Cosa que se dificulta un poco más por la distancia, sobre todo que hay entre cada vano. Si imagínense una puerta en un extremo y en la otra, y se abren y con eso se ventila, bueno, eso resulta no tan eficiente como si se abren ventanas en el otro sentido, que están más cercanas. Y la otra tiene que ver con la expulsión de las masas de aire cálido a nivel de la cumbrera, que es una buena práctica, y combinado con ventanas laterales. Habían otros tipos que tenían una sola ventana, bueno, eso es una ventilación mucho más lenta y es por ende menos eficiente. Y después teníamos otra cosa importante que ha incidido en el trabajo de nuestro proyecto, que tiene que ver con la radiación. O sea, partíamos con estas tipologías parten con el supuesto de que tienen que tener 2 aguas, la mayoría tienen 2 aguas, y tienen muros verticales. Prácticamente es como que uno viera el perfil de una casa, que la única diferencia es que está cubierto de plástico y es transparente. Entonces, aquí había un paradigma también que trabajar, que estudiar y que reflexionar. ¿Por qué tienen que ser los invernaderos así, de esta manera? Porque además, como pueden ver en esos ángulos que aparecen en la imagen, tampoco el ángulo de esas aguas simétricas beneficiaba la captura y exposición a la energía solar que tanto necesita el invernadero para esencialmente funcionar. Entonces, aquí hay un tema, todo un tema con el paradigma de las 2 aguas y por qué tiene que ser siempre 2 aguas, que nos cuestionamos. Y luego está graficado lo que les decíamos de la orientación, que no era tan importante, o sea, era muy importante, pero no era
no era nítido que fuera lo más importante, cuando en realidad sí es lo más importante. Encontramos que solo el 20% de estas tipologías estaban expuestas correctamente en la orientación norte. Esto quiere decir que el lado más largo, la fachada más larga del invernadero, o sea, la que tiene más superficie como fachada, está expuesta en la dirección norte, o sea que obtiene mayor asoleamiento durante todos los días en la trayectoria del sol. Y había un 60% que estaba como en una zona gris, digamos, que estaba como en ángulo, digamos, tenía cierta orientación al norte, pero también le daba lo mismo, y se giraba en 45 grados, 60, 30 grados, o sea, no tenía una dirección, no estaba aprovechando bien la orientación. Y había un 20% que estaba con la fachada menor hacia el norte, o sea, esos eran los invernaderos menos, los que no estaban funcionando bien, ese 20%, los que tenían menos posibilidades de tener asoleamiento correcto. Entonces, eso también es un tema, pero que tiene que ver no solamente con lo constructivo, tiene que ver con las prácticas y con la concepción del funcionamiento de un invernadero. Entonces, estos son los elementos que informan finalmente las propuestas que hemos hecho en el proyecto y en el equipo del FIC. Tiene que ver con el volumen, tiene que ver con la superficie. Hablábamos, ¿cierto?, de que son por lo menos alrededor de 100 metros cuadrados para tener una producción que pueda ser rentable, que pueda ser mejor. Incorporar principios de ventilación. Primero, la ventilación cruzada y, si es posible, una ventilación también a nivel de cumbrera. Y por último, lo que hablábamos, el ángulo. Súper importante el ángulo y cómo este ángulo no es una consecuencia de lo constructivo, sino más bien un diseño, responde a un diseño intencionado para poder optimizar la captación solar. Entonces, partimos con dos propuestas. Primero, pensando en los materiales y lo que hablábamos del acceso a recursos materiales en el territorio. Y propusimos un invernadero de madera con estas características, ¿cierto? 100 metros cuadrados, ventilación a nivel de cubierta, y también la posibilidad, lo que incorporamos en la innovación que también se incorporó en este invernadero, es la posibilidad de construirlo modularmente. O sea, en este invernadero, si ustedes ven la imagen central, no sé si ven mi cursor, pero arriba al centro, está separado tiene 3 cerchas, o sea, está separado en 4 zonas, digamos, 4 marcos, son 5 en realidad ya, pero uno podría construir las primeras 2 cerchas constituyen un módulo, y después el horticultor o la horticultora podría seguir expandiendo su invernadero según demanda o según su disponibilidad de espacio y de recursos. Pero lo interesante es que es dinámico y puede crecer en el tiempo el invernadero. Y está construido con materiales locales. Eso es el invernadero, el primer diseño, el de madera. Todo esto, ¿cuál es sí el hándicap, le podríamos decir? Que está construido en el sitio. O sea, había que hacer movimientos de tierra y traer los maestros, traer la madera, etc. Entonces, es un proceso que finalmente se fue mejorando. Se alcanzaron a construir, me parece que ya hay 2 o 3 prototipos construidos, además del original. La imagen de la derecha es un prototipo que se construyó, que ya se mejoró, se mejoraron asuntos de arrastramiento. El arrastramiento, como sabrán, es la rigidización de la estructura en ciertas partes para responder de mejor manera a solicitaciones sísmicas o de resistencia mecánica. Entonces, ya tuvo una mejora en ese aspecto, y lo importante también es que las y los hortaliceros pudieron participar de la construcción. Como les decía, es lo que nos falta a veces en la innovación, es conectarnos mucho más o conectar al usuario, al beneficiario con la solución,
que es finalmente, es la transferencia, obvio, pero es lo que marca un poco el éxito de las innovaciones, o sea, cómo hacemos para transferir la innovación o nos quedamos solamente en el papel. Entonces, ahí ya tenemos un paso. Pero después, y con esto, ahí ya me estoy acercando al final por si acaso les aviso, al final de la presentación. Después dijimos, bueno, tenemos solucionado el tema de los materiales locales y cómo construirlo con las técnicas que ya hemos visto a través de estas tipologías, pero después pongo esta foto porque fue el momento como el momento bisagra, ¿no? El de inflexión del proyecto, porque decíamos, bueno, pero ahora nos preguntamos por qué siempre el paradigma del invernadero con dos aguas, cuando en realidad lo que estamos viendo es que necesitamos tener una mejor captación de sol. ¿Por qué no radicalizamos el diseño? ¿Por qué no lo llevamos a un extremo y probamos qué pasa si eliminamos un agua o la juntamos con uno de los muros y ese muro en realidad es toda una superficie que está orientada al sol en un ángulo tal que es más favorable a la captación en los meses más desfavorables, o sea, en invierno? ¿Cómo podemos hacer que mejore la captación en invierno, que es lo que nos interesa, que es cuando realmente tenemos más demanda y más presión por producir hortalizas y cuando el mercado sale a pedir las hortalizas con mayor fuerza? Entonces dijimos, bueno, hagamos esta prueba y además incorporemos otros materiales, forcemos más la innovación. Después vendría obviamente un tema de automatización que es igual de importante porque, bueno, eso ya se lo dejo a otro profesor y a otro colega del equipo, pero lo importante primero era tener la base del diseño para poder operar el invernadero. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar con el ángulo que para la región de los ríos era el más favorable a la captación en los meses de invierno. Y establecimos este ángulo que es de 63 grados en la fachada norte. Parece sencillo llegar a esta determinación, pero en realidad, como ustedes pueden ver, es un proceso y hay más variables en juego que hay que tomar en cuenta. Cuando uno hace este tipo de innovación, también tiene que, obviamente, a mayor captación, mayor temperatura, hay que también pensar en la ventilación, cómo hacer. Entonces, hay una serie, es como multidimensional la solución, pero obviamente llama la atención porque tiene una sola agua, es un invernadero con una sola agua, pero en realidad la segunda agua que se transformó en el muro diagonal, este muro diagonal inclinado que aparece en la imagen. Entonces, con los mismos principios del invernadero que les mostraba anteriormente, que era de madera, este invernadero se pensó metálico con la misma idea de modularlo y decir, bueno, ahora el productor o la productora tiene tantos recursos, puede empezar con un invernadero de tal tamaño, de tantos módulos, ¿cierto? En este caso, el módulo óptimo para comenzar a producir era de 4 módulos que completaba alrededor de 100 metros cuadrados. Y también la misma experiencia, ahora, como les comento, desde el punto de vista de la arquitectura, que en el caso personal es un aprendizaje diario este asunto, y por ejemplo en este prototipo que está construido en Mafil, igual que el primer prototipo del de madera, del invernadero de madera, la estructura es muy resistente. Está desde la cabeza de constructores, arquitectos, entonces la estructura es súper resistente y probablemente aguante todo el plástico del mundo. Entonces, la innovación tiene que continuar, es un prototipo y esa es la gracia de los prototipos, ustedes lo saben, que se puede seguir innovando. Entonces les comento que ahora, en lo que estamos ahora, ¿cierto? Tenemos ya preparados, ya hay algunos prototipos construidos en fábrica, ya no tenemos que hacer ese trabajo que se veía anterior, que era un trabajo de levantamiento del invernadero in situ. Estamos preparando una innovación, no les podemos comentar nada tanto hasta que ya tengamos, ya ojalá en la próxima presentación les presentemos
el invernadero ya instalado, el primero por lo menos, que ya estamos cerca, pero ya está construido, los prototipos se están construyendo, tenemos innovación en cuanto también a la construcción de las fundaciones, que se ven a la izquierda, un asunto del cual vamos a estar comentando próximamente. Pero fíjense ustedes en los perfiles usados, comparado ese invernadero comparado con ese, tiene que ver finalmente con los aprendizajes que se recogen de estas tipologías. O sea, detrás de las tipologías no hay que olvidar que detrás de esas tipologías también hay prácticas de personas que tienen a veces paradigmas que pueden ser cambiados. Y ese es un poco el mensaje, pero pueden ser cambiados desde la realidad local, no desde nuestro escritorio. Eso es lo importante. Hay una imagen un poco de parte del equipo, con nuestra colaboradora también, estudiante de arquitectura. Yo creo que lo voy a dejar ahí. Si hay alguna pregunta, podremos conversarlo a continuación. Así que muchas gracias y insistir en agradecer la posibilidad de presentar este proyecto desde la arquitectura. Gracias, Emil. Mira, yo te voy a hacer un par de preguntas como para motivar la discusión, porque ¿cómo ajustarían el diseño? Porque, claro, el diseño tú lo ajustaste y ya vimos que el tema del ángulo, de alguna forma ustedes tienen un protocolo y una metodología para ajustar el ángulo, dependiendo de la zona de los ríos, pero, por ejemplo, si estamos pensando en zonas donde el viento sea muy alto, o zonas donde pueda caer incluso nieve, por ejemplo, que en la zona cordillerana, donde también hay algunos, hay invernaderos en esa zona. ¿Y cómo se modificaría el diseño basado en esos criterios, por ejemplo, en el tema del viento y en el tema, por ejemplo, de la presencia o no de nieve, que de alguna forma agrega un peso sobre la estructura y claro, el viento también agrega un peso sobre la estructura? ¿Cómo respondería a eso? Entonces, ¿cómo lo Sí. evaluaron? Lo evaluamos. A ver, hay varios caminos. Uno que nosotros hemos pensado, porque también hemos evaluado esa situación, sobre todo con el viento, con la nieve también, lo hemos considerado, pero sobre todo con el viento. Y la verdad que antes de entrar a aumentar la sección de los materiales, por ejemplo, en el caso del invernadero metálico, antes de decir en vez de hacer un 150, vamos a hacer un 150-70, por poner un ejemplo rápido, antes de ese paso, en términos estructurales de los materiales, estamos considerando que el plástico es clave en este sentido. Entonces, hay dos cosas que me recuerdo ahora a propósito de la pregunta que son importantes. La primera es hay un sistema que a Rodrigo le gusta mucho, que es el tema, es como un sándwich de tensores, que van en un sentido y en otro van capturando el plástico por dentro y por fuera del invernadero y que le agregan rigidez también al plástico. El plástico, además, como material, es un plástico más resistente que el nylon tradicional que se ocupa por lo menos en la región. Quiero mostrar, miren, si se fijan en la imagen a la izquierda, es como una bolsa, como las bolsas reciclables o como las bolsas de feria, no sé cómo llamarle. Ya. Estas bolsas grandes. Esa es la configuración en cómo está construido este plástico especial. Es mucho más resistente. Entonces, con este sistema de sándwich que decimos que con estos tensores que van en sándwich por dentro y por fuera, cazando el plástico, además, se mejora más la resistencia, se evitan los pandeos, el guateo, digamos, diciéndolo de manera coloquial. Y la otra que tiene que ver con el viento tiene que ver con la manera en cómo termina ¿cómo decirlo? Cómo se funda. El plástico también tiene que ir de alguna manera enterrado, la terminación del plástico, ese detalle,
y por supuesto la misma ventana también tiene un traslape importante. Entonces yo creo que eso está considerado en todo caso en el diseño, el tema del viento. Y el de la nieve, como decía, ya bueno, ahí hay que primero ver cómo funciona con este sistema de sándwich. Insisto, el material es otro. O sea, hay una innovación también en la búsqueda de nuevos materiales, pero materiales que finalmente son accesibles. Podemos obtener esos materiales, podemos conseguirlos, no los traemos de la luna, pero son más resistentes. Y ya después de eso vendría el tema de revisar la estructura. Por ejemplo, en el caso de la nieve, de la sobrecarga de nieve en la cubierta, en este caso. No sé si por ahí hay un camino de respuesta. Sí, sí, sí. Y, claro, y el otro es que yo sé que de alguna forma también hicieron mediciones, o a lo mejor me equivoco, pero me acuerdo que hicieron mediciones dentro del invernadero que diseñaron y dentro hicieron comparación entre un invernadero normal y un invernadero con respecto al tema de la radiación. ¿Qué pudieron Sí. ahí obtener? Súper interesante la pregunta. Ahí en promedio está superior al 30%, este invernadero que estamos viendo ahora está capta 30% más de energía que el invernadero, el tradicional, digamos, que está basado, que ese. 30% más de energía. En promedio, porque llegaba a unos pics, no sé, por ahí había unos pics de 35, 37, pero siendo responsable, sí, es más de 30%, 31%, por ahí. Entonces, desde el punto de vista, por lo menos de la prueba, ya abandonamos toda teoría. O sea, en la prueba, digamos, en el monitoreo, ha sido, no sé, yo me atrevo a decir que es un éxito, te lo digo como arquitecto, a lo mejor un agrónomo o los ingenieros en el equipo dirán, puede ser, pero para mí encuentro que es un éxito y de hecho lo es. O sea, por lo menos se cumplió con el objetivo, se subió la captación de energía. Entonces, ahí hay un tema importante, ahí el monitoreo ahí con Pepe ha sido bien interesante, con Rodrigo, el monitoreo de este invernadero que estamos viendo acá en particular. Sí, claro, sí, ahí hay temas de mediciones de variables de temperatura, humedad en el interior. Sí. Ahora, obviamente eso, como les decía, hay un riesgo de sobrecalentamiento en periodos de verano, pero ahí ya hay que entrar a ventilar y estamos tomando también, ya tomamos ese resguardo, el de la ventilación. Así, y además hemos pensado que también hay que proteger el invernadero de la radiación en ciertas épocas del año, o sea, como disminuir la captación a través de unas membranas que se van a extender para bajar la captación. Perfecto. Entonces, es un asunto dinámico, bien interesante. Y por eso es tan importante el trabajo que hace Pepe, por ejemplo, de la automatización, porque suena como que es harta pega, entonces hay mucho de esto ya lo estamos abordando. Yo diría que casi todo se está abordando también desde la lógica de la automatización. Entonces, eh, tenemos que preocuparnos de esas cosas ahora ya y lo estamos haciendo. Perfecto. Sí, súper interesante, por eso la idea era de este seminario. No sé si el público tiene alguna pregunta que quiera hacer. Dejo abierto a preguntas que quieran hacer al respecto, con respecto al diseño, respecto a materiales, alguna cosa, una pregunta. Bueno, tenemos 6. Parece Dice, que había una pregunta, ¿no? sí, dice, aquí hay una, claro, dice de Richard Cadenilla, ¿lo puedes ver? Voy, espérate. Si Sí, no te la leo dice, yo. Ah, ya. dice tengo una consulta, ¿cómo se podrían elaborar invernaderos adaptados a más de 35 grados, climas secos? ¿Qué materiales serían adecuados? Claro. A ver, en climas secos, más de 35 grados. Primero, a ver, en estos climas, claro, tendría que ser un clima tropical, me imagino yo, porque 35 grados estamos hablando como climas secos, desérticos.
¿cuál es la producción que podría haber? Uno ya empieza a manejarse como en esos términos, empieza a pensar qué es lo que puedo producir en esos climas. Pero claro, fundamental la ventilación. La ventilación en ese caso es importante lograr que el aire esté circulando permanentemente, sobre todo en los momentos peak del día o en la temporada peak de temperatura, porque como sabemos, bueno, las plantas van a querer, les va a salir la flor ya de tanto calor. Y tecnologías de climatización, bueno, aquí es una respuesta personal, Richard, gracias por tu pregunta. La respuesta desde mi punto de vista tiene que ver con el diseño. Hay tecnologías, pero también el diseño uno lo puede tomar desde el punto de vista tecnológico y decir, bueno, vamos a tratar de minimizar las captaciones, loco decir esto, el invernadero, pero minimizarlo o ajustar el invernadero para que, por ejemplo, tenga captación en ciertas épocas del año más eficiente, en este caso en el invierno, y el diseño prevea también una protección solar en las temporadas más duras, ¿cierto? Pero parte del diseño. Ahora, como tecnología, yo creo que solo podría mencionar la automatización como una buena tecnología para complementar esto, o sea, poner sensores, decir, la temperatura es tanto, la humedad es tanto, entonces tenemos que ventilar. O simplemente la combinación de temperatura, humedad y, no sé, viento, no, tenemos que proteger, tenemos que reducir la captación. Entonces, a través de los sensores es interesante la oportunidad que se puede dar. Y por supuesto, eh, el diseño es lo que o sea, esto se puede hacer más pasivo, a eso voy. Presión de acuerdo. ¿Qué tipo? Bueno, el plástico lo mencioné. El plástico que usamos es un plástico, bueno, importado, pero tiene esta constitución, si uno lo mira como de manera, como lo mira como microscópicamente, es como una bolsa de estas de feria, así como de hebra, ¿cierto? Es como un telar prácticamente, no es, y tiene una transparencia óptima. Eh, Pareciera que no, se ve medio blanco en las imágenes, pero es óptimo. Yo si me escriben un correo, puedo dejar mi correo, podemos conversar más de esos tipos de materiales también, o tecnología. Mira, ahí te pregunto, ¿cuál sería el ángulo de optimización de calor? El ángulo de optimización, mira, la lógica es, si el sol está en un ángulo X en invierno, que es la fecha, o sea, por ejemplo, ya, 21 de junio, el día más corto del año, ¿cierto? En términos de radiación también. Y el Sol viene en un ángulo X, bueno, la superficie que mejor capta ese Sol en su periodo más débil, es 90 grados de ese ángulo X. Tiene que estar enfrentando en 90 grados a cómo viene el Sol, por ejemplo, a las 12 del día, por ejemplo, si quieres encontrar el dato, 12 del día, o 12 y 3 de la tarde, 12 del día mejor. Es en 90 grados con respecto al ángulo del Sol, en cualquier parte. O sea, por ejemplo, mira, es como la lógica, ¿cómo describirlo? Es como la lógica de los fotovoltaicos. Son más eficientes, los paneles fotovoltaicos son más eficientes cuando la radiación les llega en 90 grados. ¿Sí? O sea, y siguen funcionando, pero son menos eficientes cuando no están en esa situación, en esa condición. Es lo mismo el invernadero, pero obviamente se ocupa la energía de otra manera. Quizá también yo podría aportar a la respuesta de Richard porque por ejemplo, en el invernadero que comenté, por ejemplo, hay un invernadero que está en la zona cordillerana, en Panguipulli. Eh, la verdad que lo que por ejemplo, ahí se está evaluando el uso de energía solar, especialmente para el tema de automatizar, en la cual está trabajando uno de los investigadores, porque la siguiente etapa es poder automatizar, por ejemplo, procesos de regadío, procesos de, por ejemplo, apertura y cierre de ventanas, como dice Mil, para poder ventilar. Entonces ahí se evalúa harto el tema del uso de la energía solar
también para producción de energía eléctrica, no tan solo para que produzca calor dentro del invernadero. ¿Ya? Es bien interesante. Lo que me acordé también que han salido proyectos últimamente que, claro, que ocupan energía adicional, no del sol, para ventilar y para calefaccionar. Hay geotermia, ocupan algunos, y ventiladores así de frontón. Pero ahí estamos hablando o sea, para tener esa tecnología es como imaginar, esperable tener una producción mayor. O si vamos a ocupar, o tratar de aumentar la producción o la superficie de producción incluso. O sea, mayor superficie bajo cubierta para poder, digamos, para que sea significativo ese aporte, tener que ocupar más energía adicional que no sea la solar. A eso me refiero. Sí. Perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿Se puede hacer por el chat? Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que ya ha habido harta información, te agradezco. A ver, aquí hay otro, dice Richard nuevamente. Dice, ¿capilla asimétrica sería una buena opción en climas tropicales para la ventilación entonces? Te pregunta. Sí, sí es una buena opción. ¿Por qué es una buena opción? Porque se genera una tercera vía de evacuación. Sí, sí es una buena opción. Ahora, lo importante, por ejemplo, en zonas más tropicales es que la ventilación, bueno, es una cosa obvia también que puedo decir, pero la ventilación, la entrada de aire fresco debe producirse lo más abajo posible. Ahora, ¿cuál es el problema por ejemplo, en clima tropical? Es la humedad. Entonces, hay que ver cuánto más abajo me puedo ir, porque es donde el aire está un poco más fresco, digamos, está a menor temperatura, un poco menor de temperatura. Entonces, entra. Y ahí también lo importante de esa capilla simétrica es que puedas aumentar la altura. Entonces puedes, como de alguna manera, el tiraje se produce de manera más hay mejor tiraje, básicamente, ¿cierto? Con esta altura, pero teniendo esta expulsión de las masas de aire en el nivel más alto del interior del invernadero, ¿cierto? Es una ventaja, sumado a esta ventilación, a estas ventanas laterales. Perfecto. Sí, Pues nada, Richard, gracias por las preguntas. sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Vamos a hacer en este momento? ¿Qué? Parece que no hay más preguntas. Agradecemos a los participantes, agradecemos las preguntas también.